Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con este tema espeso. He de decir que he tenido un pequeño problemilla con la presentación. El tema variará un poquito, solo un poquito, pero saldrá, espero que salga todo lo que vamos a ver. Bueno, mago. ¿Qué es un mago? Según la Real Academia Española, mago es la persona versada en la magia. Se dice de los reyes que fueron a adorar a Jesús. En la religión zoroástrica se dice del individuo de la clase sacerdotal, persona singularmente capacitada para el éxito, una actividad determinada. Vale. Teniendo esto en cuenta, cabría preguntarnos ¿qué es un sacerdote? Puesto que en la religión zoroástrica los sacerdotes eran los magos. Sacerdote, persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. El sacerdote augustal ofrecía sacrificios a Augusto, y el sumo sacerdote es el príncipe de los sacerdotes. Esto así es un poquito espeso, luego tengan paciencia, pero es necesarísimo. Etimológicamente hablando, el término mago proviene del sumerio ma-gu, establecer ofrendas alimentarias. Magush, a través del persa antiguo. Magos en griego y finalmente magus en latín. En segundo sentido, la palabra mago se refería a los integrantes de una tribu meda, de Media, claro, vinculadas al maceísmo, y luego por extensión al conjunto de sacerdotes persas. Esta definición de magu sumerio, que está tan de moda, que quizás algunos piensen que lo he sacado de alguna obra de Sitchin, no. Está sacado del EPSD. Es el único diccionario hasta la fecha que existe sobre la lengua sumeria. Pensilvania. Aquí tenemos dos mapas, una imagen del Imperio Meda y de Sumeria. Haciendo la superposición, vemos que Sumeria y el Imperio Meda casan. No al 100%, pero casan. Según Heródoto, la costumbre de los persas es subir sobre las montañas más altas para ofrecerle sacrificios a Zeus, y dan su nombre a toda la extensión del cielo. Tenemos aquí sacrificios rituales animales: ovinos, bovinos y aviares. Son diferentes religiones: musulmanes, judíos, cristianos. El sacrificio de la Santa Misa, en el que la Sagrada Forma, junto con el cáliz de vino, vienen a representar la carne y la sangre de Jesús Cristo. Platón diría de la magia que la magia consiste en el culto a los dioses y se adquiere mediante ese culto. Es un sistema que se retroalimenta. Relatividad en la magia. Esto es muy interesante. Por aquello de que todo es relativo, no, pues se han creado sendas divisiones en lo que a magia se refiere. Religiones, filosofía, procederes y hasta colores conforman el entramado de la magia. Pues bien, para aquellos que dicen que todo es relativo, que sepan que esa afirmación es un absoluto. No hay relativo, hay absoluto. Magia blanca. Según la RAE, la magia blanca es la que por medios naturales pretende obrar efectos que parecen sobrenaturales. Aquí predominan amarres y otras tantas cosas que, camufladas bajo el nombre de blanco, acaban siempre actuando en detrimento de terceros. Por ejemplo, hechizos con los que someter la voluntad de otro para que se enamore de alguien. Magia negra. La magia denominada como negra es en realidad la magia de los negros. La magia de los negros es el sincretismo de los cultos africanos, que es lo que se vino a llamar la religión yoruba, donde encontramos las primeras referencias a magia negra. Anteriormente no existen referencias a tal cosa, ni siquiera en los procesos inquisitoriales, en los que se habla de brujería, hechicería o pacto demoníaco, o con el diablo. No se habla de magia negra. La nigromancia no es en sí magia negra, sino la adivinación por medio de los muertos, así como el cálculo de la muerte, igual que hay un cálculo de vida, hay un cálculo de muerte, y el contacto con almas descarnadas
que es lo que hoy en día se conoce como espiritismo. Magia roja. Sexo y sangre. Sacrificios rituales. No es descartable que detrás de la desaparición de personas existan este tipo de cultos. Magia verde. Antaño conocido como brujería y a día de hoy como espagiria. Remedios y venenos naturales a partir del conocimiento de los principios activos de plantas y hongos que son extraídos mediante procesos alquímicos, tales como destilación, digestión, baños de María, etcétera, etcétera, etcétera. De los diversos tipos de magia, solo hay uno que se ajuste a la definición de la Real Academia, si recordamos aquello del sacerdote y tal. Esa es la magia roja. Hablando más seriamente de las prácticas de los magos, podemos clasificar estas hasta en 4 tipos diferentes. Ocultismo. Es el estudio de las doctrinas ocultas de las diversas religiones y filosofías, haciendo hincapié en los fenómenos paranormales y los poderes ocultos del ser humano. Esto es la psiónica. El esoterismo. El esoterismo es el estudio y la práctica de tradiciones esotéricas, vinculadas a corrientes religiosas o filosóficas importantes, que al menos en origen son desconocidas o secretas para el gran público. Pues cierta serie de rituales, como pueda ser la adoración al Baphomet, el Wickerman celta o incluso la alquimia. Pseudociencia. Pseudociencia significa falsa ciencia. Del griego pseudo, que es falso, y ciencia, conocimiento. Es un término que da cuenta de un conjunto de supuestos conocimientos, metodologías, prácticas o creencias no científicas, pero que reclaman dicho carácter. Asuntos tales como el cáncer, como la economía, como el SIDA, como el asunto de las vacunas e incluso el darwinismo están dentro de esta categoría. Se apoyan en principios económicos, no se apoyan en la ciencia, no tienen una observación ni un proceso de método científico, son solo especulaciones. La superstición. La superstición es la creencia no fundamentada o asentada de forma irracional en el hombre de que diversas acciones voluntarias como rezos en salmos, conjuros, hechizos, maldiciones u otros rituales, o involuntarias como puede ser la caída de la sal, la llegada de un martes 13, pues pueden alterar el destino o la suerte de una persona. La psiónica. Tradicionalmente dentro del saco de la magia se han metido cosas que ciertamente no lo son. Por ejemplo, la psiónica. Podemos definir la psiónica como las capacidades innatas al ser humano que sin tener una explicación científica se producen. Telequinesis, clarividencia, clariaudiencia, telepatía, prescencia, levitación, desdoblamiento son capacidades inherentes al ser humano que forman parte de la psiónica. Si recordamos aquello que decíamos de la magia, en la que solo hay un sacerdote que ofrece sacrificios a una divinidad, vemos que estos fenómenos no tienen cabida dentro de la magia. Perdón. El secreto es un ejemplo de psiónica. Habrán leído algunos de ustedes El Secreto. Solo es la voluntad del individuo. No se ofrece nada a nadie. No hay intermediarios. Nadie te otorga nada. Eres tú el que te trabajas tu destino. La psiónica estaría estrechamente vinculada con aquella teoría que dice que la magia radica del sánscrito maya, que significa literalmente ilusión. Realidad, porque claro, hay que entender primero qué es la realidad para ver qué es la ilusión. Realidad deriva de la partícula indoeuropea reg, rey. La realidad es lo que dicta el rey, lo que el rey dice que es. Fantasía, de la raíz indoeuropea va, luz. En oposición a realidad, que es lo que dicta el rey, lo que ciega y abotarga, fantasía es lo que ilumina y esclarece. Madre, ¿qué hay más allá de aquellas montañas? Monstruos, dicen. Un día, quizás más temprano que tarde, partiré más allá de aquellas montañas y fundaré un reino donde todos sean libres y no se tema el palo del amo. Hijo mío, eso es fantasía. Eso no lo dice el rey. Escapas de los dominios del rey. La teurgia. Teurgia o teurgía proviene del griego teurgía. Es una práctica mágico-religiosa que consiste en la invocación de entidades metahumanas, pretendidos ángeles, a fin de comunicarse o unirse a ellas, atrayendo por medios mágicos
beneficios de toda índole para el operante. En la Edad Media, tal práctica fue demonizada y considerada maléfica, ya que estas entidades fueron consideradas como máscaras de los ángeles caídos de Lucifer. Es por ello que a la práctica de la teurgia pasó a llamársele Goetia o Ars Goetia. Religión. Hemos visto que la teurgia es una práctica mágico-religiosa. Habría que ver entonces qué es religión. Religión, según la Real Academia Española: conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y sacrificios. Vemos que la religión y la magia son lo mismo. Oración. Para que quede claro, el asunto de la oración es la súplica, la deprecación o ruego que se hace a Dios o a los santos. Y en un sentido más gramatical, más de la lengua, es la obra de elocuencia y razonamiento pronunciado en público a fin de persuadir a los oyentes, de mover su ánimo. Jámblico. Pese a sus connotaciones, Jámblico de Calcis diría: la magia no es ninguna cosa sobrenatural. Hemos visto antes clariaudiencia, hemos visto telequinesis, hemos visto que esos fenómenos que estudia la parapsicología y que no tienen que ver con la magia, pues son una cosa. Y de aquí Jámblico nos dice que no es sobrenatural, solo es sacrificar. Caín y Abel. Los sacrificios de sangre de Abel, los que ofrecía Abel a Dios, le eran gratos, porque eran sacrificios de sangre. La corriente de los cainitas asegura que Dios no maldijo a Caín por la muerte de su hermano, sino que le recompensó y protegió por su sacrificio de sangre humana. Sabéis que Caín mató a Abel. Yahvé exige que Abraham, o exige a Abraham, que le sacrifique a su primogénito. Cuando él lo va a hacer, no es Dios, sino que es un ángel quien acude al conjuro y le persuade de su locura. Le dicen: no lo mates. Jefté. A este le conoce muy poca gente, pero también sale en la Biblia. Jefté está apesadumbrado porque ha de sacrificar a su propia hija, a Yahvé, que por lo que parece gusta de la sangre humana, y más concretamente de la que proviene de la parentela de sus seguidores. Salomón. Todo esto es teurgia, contacto con entidades y sacrificios a las mismas. Salomón, el segundo hijo del rey David. El primer hijo del rey David, fue sacrificado para expiar los pecados del padre, a Yahvé. Archimago, conocido por su sabiduría y por su capacidad de controlar un total de 72 demonios mediante su anillo mágico. Yahvé promete a Salomón vida eterna si sigue sus caminos. Moisés. Esto es un churro muy grande y no lo voy a leer, pero sepan que en los sacrificios, esto voy a explicarlo un poco. Las eras astrológicas. Moisés, el cuerno de carnero, la era de Aries, antiguamente, anterior a esta, la de Tauro. Saben ustedes, o algunos sabrán, que las eras astrológicas circulan al revés. O sea, el zodíaco tiene un sentido y las eras astrológicas al revés. Moisés sacrificaba, el pueblo se vuelve a adorar al becerro de oro, y ahora vienen los sacrificios que hacían los hijos de Aarón, que le fueron encomendados a Moisés por Dios. Y eran sacrificios, aquí viene el procedimiento sobre cómo hay que descuartizar y preparar el holocausto. Y resulta que estas personitas, estas cosas que sacrificaban, y he dicho bien personitas, eran animales con piernas. Los animales no tienen piernas, tienen patas. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Imaginen entonces qué puede ser el holocausto judío. Templarios. La cruz y la espada. Esto sería muy largo hablar y probablemente alguien quiera hacer debate incluso. Pero básicamente diremos que es la sangre en nombre de Dios. Aprendiendo de los Hasishim, por ejemplo, un montón de doctrinas y conductas que luego infiltrarían en las masonerías escocesas, como por ejemplo el culto a la negra cabra de Mendes, que es el Baphomet. La masonería, pobrecitos míos,
Todo el mundo les echa la culpa de todo. Los masones en origen son gremios de constructores con una particular filosofía, que acabaron sirviendo involuntariamente a los intereses de terceros. Sufrieron procesos de infiltración por muchas sociedades secretas. En origen solo eran gremiales, era un conjunto de personas que solo trabajaba. John Dee, más teurgia. Ese es el idioma enoquiano. John Dee aseguraba, a través de su ayudante Kelly, o sea, que había mantenido contacto con ángeles a través de su ayudante Kelly. Y hemos visto que en la teurgia se convocaban pretendidos ángeles. Otro ejemplo. Bueno, esto es El castillo ambulante de la Rosacruz. La película El castillo ambulante y los símbolos sacados de libros arcanos de brujería representados en la misma. La Revolución Francesa. Esto es interesante. Quizás no debería de venir aquí, pero ya que está, lo voy a decir. Cuando se produjo la Revolución Francesa, amparada bajo el patrocinio de la masonería, las calles de París aparecieron cuando acabó la dinastía de los Capetos, que fue la ejecutora de los caballeros templarios, con el siguiente lema: Jacques de Molay ha sido vengado. El problema es que Jacques de Molay llevaba casi 300 años muerto ya. ¿Quién es este? ¿Alguien sabe quién es este? ¿No? Adam Weishaupt, fundador de la Orden de los Perfectibilistas, más conocida como los Illuminati. También era un teurgo. Este señor, haciendo caso de las doctrinas templarias de infiltración, también desarrolló 5 puntos para infiltrar, por ejemplo, cosas tales como la masonería, el gobierno y un montón de cosas más. Se dice hoy en día que los Illuminati gobiernan. No es del todo cierto. Los Illuminati dejaron de existir. Lo que pasa es que hay sociedades secretas que siguen sus preceptos. Los padres fundadores. Felipe González, Zapatero, Adolfo Suárez, miembros de masonería. Bueno, continuemos con la teurgia. Emanuel Swedenborg. Fíjense, porque siempre se ha dicho que los magos tenían largas vidas. Este señor nació en 1688 y murió en 1772. La esperanza media de vida calculada para aquellos años era de solo 50 años. Este señor vivió bastantes más. En 1975 sufre una crisis mística con visiones, conversaciones y contacto con entidades metahumanas. Esto lleva a la creación de iglesias, órdenes y ritos masónicos varios, de los cuales destacaría el que vino a llamarse rito masónico de los iluminados teósofos. Vemos que no solo hay unos Illuminati, las sociedades secretas todas se incorporan iluminados. Las declaraciones de Swedenborg sobre sus contactos no tienen desperdicio alguno. Por misericordia divina del Señor, me ha sido concedido durante largos años, siempre e ininterrumpidamente, tratar con espíritus y ángeles, oírles hablar y a mi vez hablar con ellos, por lo cual he podido escuchar y ver cosas sorprendentes en la otra vida que nunca habían llegado a conocimiento o imaginación de ningún ser humano. Don Pernetti. ¿A dónde se ha ido Don Pernetti? Esto es que no he encontrado una foto. Imagínense a un francés con peluca blanca. Don Pernetti redactó el imprescindible diccionario Mito Hermético, demostrando amplios conocimientos ocultistas y esotéricos. Dominaba la teurgia y de ella escribió. Hacían profesión de la magia, pero de esa magia sublime y, por así decirlo, ejercida por los más grandes hombres de la antigüedad, a la que se dio el nombre de teurgia, para distinguirla de la magia supersticiosa y condenable, que se ejerce por abuso de las cosas naturales y de las cosas sagradas, con la invocación de espíritus malignos. En tanto, la teurgia consiste en el conocimiento y la práctica de los más curiosos y menos conocidos secretos de la naturaleza. Don Pernetti fundaría el rito masónico de los Iluminados de Aviñón y serviría de inspiración a la obra Misticismo Cristiano de Emanuel Swedenborg, el que vimos antes. Martínez de Pascali. Este no vivió mucho. Teurgo fundador de lo que vino a conocerse como el martinismo. Tras su retiro y muerte en Haití, que es la cuna del vudú, le sucedieron en la orden de los caballeros jóvenes elegidos del universo sus acólitos Willermoz y San Martín. Tras algunas discusiones con los iluminados bávaros, la orden de los perfectibilistas de Weishaupt,
los iluminados teósofos y las grandes logias inglesa y francesa, Willermoz constituye lo que sus seguidores denominan como orden martinista, masonería cristiana, gran priorato, régimen rectificado o rito escocés rectificado. Al rito escocés rectificado, por ejemplo, pertenece Obama. Es de señalar que dentro de las masonerías no martinistas, tanto Pascali como sus sucesores son tachados de farsantes. Xavier-Henri Alphonse Chevenier, además, Eliphas Levi, mago, cabalista, ocultista y masón francés influenciado por Emmanuel Swedenborg. Diría de la teurgia lo siguiente: puede conducir a la locura a aquellos que no se hayan basado en la suprema, absoluta e inefable razón. Puede también sobreexcitar el sistema nervioso y producir terribles e incurables enfermedades cuando la imaginación se asusta, y puede producir igualmente desvanecimientos y aún la muerte por congestión cerebral. La magia vemos que no es del todo buena. Gerardo Anacleto Vicente Encaus, más conocido como Papus, que es más cortito. Médico y ocultista francés de origen español que perteneció a la Sociedad Teosófica de Blavatsky, a la Fraternidad de la Luz, al rito masónico de Memphis Mizraim y a la Ordo Templis Orientalis. Fuertemente influenciado por Eliphas Levi, que a su vez estaba influenciado, como hemos visto, la maquinaria se retroalimenta por otros grandes teurgos. Fundó la Orden Cabalista de la Rosa Cruz y la Orden de los Superiores Desconocidos. Refundación del martinismo, de donde derivan las sociedades secretas como la AMOR, la OMT y la OMS, que no es la Organización Mundial de la Salud. A él, o sí, a él es atribuida la crítica de los denominados, la escritura de los denominados como protocolos de los sabios de Sion. Aleister Crowley está en blanco a propósito. Tendría que dedicarle 6 o 7 presentaciones enteras, porque este hombre hizo mucho. Todo el mundo sabe que estuvo en un montón de sociedades secretas, que era un gran mago, contactaba con entidades y, bueno, es un claro exponente de cómo la magia, por ejemplo, está detrás de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo habla sobre el ocultismo nazi y tal. Bueno, este señor trabajaba para los ingleses, pero trabajaba para los ingleses porque odiaba a los alemanes. No consiguió dominar la masonería alemana, no le dejaron. Entonces, en venganza, trabajó para Churchill. El signo de la victoria. Esto no es el signo de la victoria. Esto es una cosa horrible y que no debería de hacerse. Lo diseñó él, se lo dio a Churchill. Churchill ganó la guerra utilizando a Crowley. Sociedades secretas. Bueno, sí, los templarios, caballeros de Cristo. Esto es una cosa interesante, no me la quiero dejar. Voy a ver si... ahí estamos, muy bien. Miembros de sociedades secretas: Albert Pike, masonería; Giuseppe Mazzini, los carbolarios, y este señor no pertenece a ninguna. Existen, habrán oído hablar de una serie de cartas, una correspondencia que existía entre Albert Pike y Giuseppe Mazzini, en las que se pronosticaban 3 grandes guerras que serían conocidas como mundiales. Hemos tenido Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Aquí lo dejo claro. Me he remitido a la fuente original, que dicen que aquellas cartas son falsas, que son una falsificación de Teotaxil a finales del siglo XIX. ¿Pero qué sucede con estas cartas? Que ha habido una Primera Guerra Mundial, tal cual se escriben en ellas, ha habido una Segunda Guerra Mundial, tal cual se escribe en ellas, y probablemente haya una Tercera Guerra Mundial en la que, por así decirlo, combatirán moros y cristianos. A pesar de ser una falsificación, se cumple. Mano negra detrás de la historia. Bueno, hemos visto antes una foto de politiquillos. De mandaos, que dicen en mi pueblo, son mandaos. Luego tengan un poco de paciencia porque soy un negado con este tipo de ratones. Liberal Bel Legis. ¿Recuerdan aquello que decíamos que la magia eran sacrificios? Esto lo escribió Aleister Crowley por revelación. Miren lo que pone aquí: sacrifican ganado pequeño y grande y luego a un niño. Phi Beta Kappa.
Phi Beta Kappa es una extinción de la archiconocida Skull and Bones. George Bush padre, Obama, hijo, Clinton y un señor mayor pertenecen a la Phi Beta Kappa. Habría que remontarse a los orígenes de la Skull and Bones y ver cómo deriva de la masonería, que a su vez deriva del complot Illuminati de Weishaupt por el que fue encarcelado. A su correo le cayó un rayo, interceptaron el despacho y ahí se explicaba todo el plan de dominación de estos magos en Estados Unidos. Vemos que gente prominente, los grandes hombres, pertenecen a sociedades secretas que se derivan del uso y práctica de la magia. Habría que preguntarse la naturaleza de las entidades metahumanas con las que los teurgos, los magos, contactan. Enrique Cornelio Agripa de Nestenheim, en su Magia del Arbatel, por ejemplo, o el Arbatel de la Magia, ¿han visto qué montón de libros tengo aquí? Bueno, pues son todos la bibliografía. La Magia de Arbatel nos habla de la naturaleza de los espíritus olímpicos y de su proveniencia de otros planetas. Nótese que los sellos de estos espíritus olímpicos tienen un sospechoso parecido con la circuitería electrónica de tipo impreso. Hay imágenes más elocuentes, están dentro del libro, pero debido a la escasez de tiempo no he podido sacar las mejores. Teofrasto Filippo Aureolo Bombasto de Hohenheim, Paracelso. Para los amigos. Nos explica en su libro de las ninfas, los silfos, los pigmeos, las salamandras y los demás espíritus que, precediendo la aparición de un gnomo, pueden verse esferas de luz recorriendo los campos a gran velocidad, de una forma similar a como se han llegado a filmar en 1980, luces que creaban círculos de las cosechas. A esto, Paracelso los llamaba los anillos de hadas, los círculos de las hadas. Los círculos de hadas no son un montón de setas tiradas en el campo. Eso es un círculo de hadas. Emanuel Swedenborg Again. Tras sus contactos con aquellas entidades metahumanas que le llevasen a la fundación de los iluminados teósofos, diseñó y construyó, revelación divina mediante, un ingenio volador de forma esférica, un ovni. Aleister Crowley retrató en 1928, 19 años antes del incidente de Roswell, a la entidad metahumana denominada como Lam. Lam se traduce como el camino, a la que tenía por un dios. Es decir, él se identificó como un dios, le dio muestras a Crowley de que era un dios. Crowley nunca se tuvo a sí mismo como un mago negro, en sentido peyorativo, porque ¿cómo iba a ser un mago negro alguien que servía a Dios? En su Magic K, un libro muy buscado, aquí está, Magic K, encontramos cómo Frater Perdurabo, Aleister Crowley, es abducido en varias ocasiones. Estaba reunido, con testigos por medio, la estancia se iluminó y Crowley desapareció. Kenneth Grant, sucesor de Aleister Crowley. Vemos a Lan, vemos su similitud con un gris, y tenemos aquí a Kenneth Grant. Es el sucesor de Aleister Crowley y cabeza visible de la OTO. Aleister Crowley estuvo en la OTO a la par que en otras sociedades secretas. Pues este señor en la OTO, digamos que es el que recibió su legado. Dijo de Lam: Lam es un gran antiguo, cuyo arquetipo es reconocible en las narraciones de ocupantes de ovnis. También dijo: es nuestra meta obtener una cierta introspección, no solo en la naturaleza de Lam, sino que también en las posibilidades de usar el huevo como cápsula espacial astral para viajar a los dominios de Lam, o para explorar espacios extraterrestres en el sentido en el cual los viajeros del tiempo tántricos de la OTO, ¿saben ustedes lo que es el tantra, no? Aquello de magia sexual, unida a los sacrificios, eso que hemos dicho de la magia roja antes. Están explorando los túneles de Set en cápsulas intercósmicas ictonias. Bueno, eso es un montón de lenguaje leguleño que no nos dice nada. El tantrismo. Tantrismo, sacrificios, ¿me suena?
Ya no solo porque el satanismo plantea la posibilidad de sacrificios de toda índole para contactar con entidades metahumanas, sino porque existe una nada despreciable cantidad de adeptos a esta filosofía interesados en los estudios y trabajos de Aleister Crowley. Mucha gente entra en el satanismo no para seguir esa filosofía, sino para tener acceso a los conocimientos de Crowley. Trabajos de Crowley, por ejemplo, son el trabajo de Amalantra, donde contactó con Lan. Podría estar vinculado el satanismo con el trato, contacto y cierto tipo de entidades metahumanas, exactamente igual que en los casos anteriores de la teurgia. Habrá quien diga que en el satanismo no se sacrifica, no se sacrifican cosas y tal. Bueno, aparte de cinta aislante, tengo aquí la Biblia satánica de la Bey, que pueden leer cómo se recomienda que para ciertas operaciones hay que matar algo. Hécate, la diosa triforme de la hechicería, de la magia. La corona cornuda, ahí la tenemos. George Washington. Ese dibujete se lo debemos a Eliphas Levi, el Baphomet. George Washington, igual que otra gente, es representado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que debido al problema que he tenido con la presentación parece un poco inconexo, obtuso y tal. Desde la más remota antigüedad vienen existiendo magos, prelados de los dioses. Estos magos han contactado vía sacrificios humanos, entre otras cosas, con sus divinidades. A su vez, estos magos han formado sociedades secretas guardianes de estos conocimientos. Luego entre ellas se pegan, pero realmente en todas se enseña lo mismo. A esas sociedades secretas pertenecen grandes hombres. Y vamos a decir grandes porque lo dice la prensa. A mí no me lo parecen tanto. Esos grandes hombres controlan el destino de la humanidad. Falta en la presentación, que es por lo que he tenido el problema, no he podido guardar una versión más reciente, hablar del Club Bilderberg, hablar de la Comisión Trilateral, hablar del Concilio de Relaciones Exteriores, hablar de un montón de sociedades secretas más. Y eso es lo que nos llevaría al asunto de que han existido dioses, han existido magos que han contactado con ellos, los hombres gobiernan el mundo, pero la naturaleza de esos dioses no es siquiera de aquí. Creo que se ha entendido. Yo soy un poco torpe, soy novicio, disculpen. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver, dos cosas que me han llamado muchísimo la atención. Sí. El Phi Beta Kappa me ha venido a la cabeza el grupo OBK. Sí. Es que ha sido OBK. Phi Beta Kappa es OBK, sí. Son muy sensibles, es un grupo de dos personas muy sensibles que hacen unas letras en algunos momentos un poco hasta homosexuales. Sí. Y me ha sorprendido muchísimo si ese grupo, ¿sabes algo? Si está basado o tiene alguna relación. Pues... No lo sé, es hilar muy fino, pero sí hay canciones como Santuario o cosas similares. Que además es un grupo muy deprimente. Sí, es depresivo total. Sí. Tiende al suicidio. Otra cosa muy rápida, además. He visto que Aleister Crowley ha sacado en una imagen que me recuerda mucho a Nosferatu. Sí, está hecho adrede porque impacta, pero él era así, o sea, no, esa foto está hecha y él estaba consumido, sí. O sea, en la imagen esa de Nosferatu de Murnau, la que nos han sacado, que luego sacaron una revisión, ¿tiene algo que ver el Nosferatu ese? Detrás de la película de Nosferatu de Murnau hay una sociedad secreta que se llama Los Hermanos de Saturno. Busquen información porque un español es el que está recopilando los datos y ha sido el que ha sacado el asunto de Murnau y todo el significado que hay detrás de él. Bueno, otra cosa, ya termino. Hay un libro que se llama El Arqueómetro, sí. Que cita a Papus. Sí. Es de un francés, ahora no recuerdo el nombre, no me viene. ¿Tiene algo que ver ese arqueómetro con el tema de la teurgia? Sí, tiene que ver. De hecho es una obra, no la he podido traer, pero es un referente. Ahí se explican varios movimientos de Papus y teurgia y tal. Vale, muchas gracias. De nada. Una última pregunta quizá, porque si ya... Muy bien. ¿Alguna última pregunta? Espera, la voy a hacer yo. ¿Dónde estabas? Vale, una última pregunta. Metoa.
Hola. Tú tienes voz. El caballero que ha hablado de las conexiones, bueno, pues un poco para quizá desprestigiar a los políticos. Es cierto que Albert Pike, y él básicamente lo dice en Moral y Dogma, es creador del Ku Klux Klan. Él es creador del Ku Klux Klan. Ha sido la mayor contribución que ha hecho la humanidad ese hombre, matar negros. Y este hombre tiene una estatua en Washington en la cual aparece con un mandil y tal de la masonería, ¿no? Y en Moral y Dogma dice que el fin justifica los medios, ¿no? Sí, además muy maquiavélico él. ¿Me Sí. puedes contestar si la manera de matar a los negros en Estados Unidos del Ku Klux Klan tiene algo de ritual? Sí. De hecho es un ritual muy grande. Empezamos por las cruces ardiendo. A los negros no se les cogía y se les mataba, se les daba un tiro y se han matado. Había que ahorcarlos, había una serie de ceremonias y la gente iba vestida como sacerdotes en busca de ellos, como la Semana Santa de Sevilla. Pues igual, a sacarlos de sus casas, a hacerlos sufrir y finalmente matarlos. Eso es. Sé que te toca de cerca. De nada. Qué alegría. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Javier. De nada.